Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. El día de hoy continuamos con la sexta y última sesión de nuestro curso virtual de planeamiento tributario empresarial a cargo del doctor Julio Raggio Villanueva. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar conmigo en esta última sesión. Vamos a ver hoy día dos temas, vamos a ver cómo nos va. Eh, Quizás acabamos un poco antes de las 10, pero de todas maneras ahí vamos. Si acabamos a las 10 es a las 10, no hay ningún problema. Ok, vamos a ver. Vamos a ver dos temas finales, los reparos frecuentes de la SUNAT vinculados a estas operaciones que forman parte de la estructura de los planeamientos tributarios, y vamos a conversar algunos otros planeamientos que se nos quedaron por allí en el tintero y que es mejor conocerlos y conversarlos porque son planeamientos un poquito más límites. Siguen siendo todavía legales, algunos de ellos todavía están discutiéndose a nivel del Tribunal Fiscal, se les indicaré cuáles, y hay otros que sí ya han pasado la verificación por parte de SUNAT en fiscalización. Entonces, sin más, vamos a ver los reparos frecuentes de la SUNAT. Como les comentaba y les he mencionado antes, en realidad la SUNAT no repara en estricto la realización de planeamientos tributarios. No. Eso no es el tema, eso no es el tema a revisar. El tema es que la SUNAT cuando fiscaliza y encuentra que hay estas operaciones que la SUNAT un poquito por experiencia y por olfato, no sé cómo decirlo bien, detecta que hay estas operaciones que podrían ser consideradas como un planeamiento tributario, lo primero que va a pensar de entrada es que se está ante una ilusión tributaria. Ese es, digamos, el pensamiento normal, tradicional de los auditores de SUNAT que piensa que todo siempre es ilusión tributaria, ¿no? Lo cierto, pues, es que algunos sí están bastante, algunos sí son claramente ilusión tributaria y otros son planeamientos normales, por decirlo así, irregulares, pero que están bastante cerca de estarlo. Ahora vamos a conversar algunos de ellos. Lo que la SUNAT revisa son las operaciones que se han realizado, las compraventas, los servicios que se han realizado, y lo que hace es analiza cada una de esas operaciones que conforman la estructura legal ya, de este planeamiento tributario y que son las que posibilitan la obtención de estos beneficios o ventajas tributarias, estos ahorros, estos escudos, estos beneficios, estas ventajas, ¿verdad? Una mejor posición tributaria, etcétera. Eso es lo que analiza. Y ese análisis lo hace en base a las únicas facultades legales que tiene, o sea, usa las normas existentes, ve cómo ve las normas de renta y ve cómo se han trabajado, o sea, cuál es el tratamiento tributario de esas operaciones, revisa las normas del IGB, pero también últimamente está metiéndose a revisar las normas societarias y las normas sectoriales. No porque tenga facultades para interpretar o decir que esta norma de la Ley General de Sociedades se aplica así o se aplica así, o porque nos dice, por ejemplo, que el plan contable general empresarial te dice otra cosa, esta cuenta va aquí, esta por naturaleza debe estar acá, etcétera. Y no porque se revisen las normas sectoriales, sino lo que hace es revisa estas normas societarias, revisa estas normas sectoriales, revisa el tema, por ejemplo, de las NIFs o de las NICs, y lo que hace es, en base a cómo se aplican estas normas, o lo que dicen estas normas, decanta el impacto tributario. Y lo que revisa es si el impacto tributario es lo que nosotros podríamos indicar como un impacto ordinario, común, frecuente. Y si no es, y si a su entender no es esa la situación, entonces ahí es donde nuevamente empieza a darle vueltas a la idea de la ilusión tributaria. Entonces, revisa estas normas, revisa lo que a su entender puede ser una mala contabilización, pero sí se centra, y eso no hay mucho que discutir en verdad, se centra en el tema de ausencia de formalidades y sustentos. O sea, la administración tributaria, ustedes saben, en un procedimiento de fiscalización, si imagínense un iceberg, ¿no? Un iceberg, nosotros tenemos que tener como mínimo, ¿ya? La documentación que representa la punta que sobresale del agua.
pero en verdad el Tribunal Fiscal nos dice que tenemos que tener también la documentación que conforma la parte del hielo que está por debajo del nivel del agua. Entonces, eso es lo que busca la administración tributaria. Ataca muchísimo en el tema de la ausencia de formalidades y de sustento. Y la verdad es que cuando no se han cumplido formalidades o las formalidades existentes son mínimas, entonces allí tenemos el problema que, digamos, nos encontramos en una desventaja para poder sustentar correctamente la operación. Ese es el tipo de reparos que realiza la administración tributaria. Ustedes dirán, oye, en realidad son los mismos reparos que hacen en la misma fiscalización. Sí, son tremendamente parecidos, pero cuando encuentra este tipo de operaciones que en su esquema mental, como auditores tributarios, representan una posibilidad de ilusión, hace algunas verificaciones adicionales que ya se han vuelto más o menos comunes. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Perdóname. Primero, siempre viene el cuestionamiento sobre el no acreditar la causalidad porque no se demuestra la necesidad del gasto. Ya hemos conversado, por ejemplo, el tema de la cesión de marcas sin las tareas, sin las acciones de EMPE o marcas nuevas no desarrolladas, en donde la pregunta que se hace la administración tributaria es ¿cuál es la necesidad de este servicio? ¿Cuál es la necesidad de esta adquisición? ¿Cuál es la necesidad de esta transacción, de esta operación, para que esta empresa pueda generar más renta o le sirva para mantener la fuente de sus ingresos? Entonces la pregunta va por ese lado, el cuestionamiento inicial va por ese lado. El tema de la necesidad en las operaciones estructuradas que se presentan como planeamiento tributario. El tema de la necesidad es el caballito de batalla, es la punta de la lanza de la SUNAT, porque va a incidir muchísimo en este tema de preguntas e indagaciones y los plasma en un requerimiento bien concreto en donde se dice la clásica redacción, señale usted técnica tributaria, contable y legalmente, ¿no? Y dice cuál es la necesidad que tiene la empresa para hacer esta operación. ¿Por qué esa pregunta? Porque el tema es que muchísimas veces ocurre que cuando uno responde esa pregunta se da cuenta que toda la estructura de un desarrollo de un planeamiento se ha hecho precisamente para lograr esa ventaja tributaria. Entonces la respuesta directa es ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué era necesario para lograr esta ventaja? ¿Por qué era necesario para tener este ahorro? ¿Por qué era necesario para crear ese escudo fiscal? Tenía esta ventaja porque se salvaguardaba esta operación. Tenía esa necesidad porque buscábamos esta, eh, maximizar eficiencia en este tema. Necesitamos esto. Entonces la respuesta directa siempre es una respuesta que revela cuál es el fondo del asunto. Y por eso la administración tributaria incide tanto en este punto, ¿verdad? O, por ejemplo, el esquema ya considerado elusión tributaria por la propia SUNAT, este esquema mediante el cual la empresa le hace un préstamo al accionista para que el accionista adquiera un inmueble. ¿Cuál inmueble? No cualquier inmueble, sino el inmueble donde están funcionando las oficinas corporativas de la empresa, o sea, de la empresa en la cual esta persona es accionista, y luego que el accionista como persona natural adquiera el inmueble donde funciona, donde está la sede corporativa de esa empresa, le arriende a la misma empresa ese inmueble que ha adquirido. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de hacer esa operación en donde la empresa le presta dinero al accionista para que el accionista compre el inmueble en donde ya están ubicados para que luego se los arriende a la misma empresa? ¿Por qué la empresa no lo compra directamente? Entonces, la pregunta que surge como consecuencia de este tema de dime cuál es la necesidad, en realidad revela, transparenta normalmente la idea de fondo del planeamiento tributario, ¿no? Entonces, el cuestionamiento viene por ese tema, o sea, tú no me demuestras, tú no me demuestras que esa operación era ni siquiera necesaria. Yo he leído 3 o 4 veces resoluciones de determinación en donde la palabra que utilizan es mucho más intensa.
No es determinante, no es esencial, no es, o sea, es una operación determinante, esencial. ¿Qué otra palabra he visto? No me acuerdo. Pero lo que quiero hacer es que esas palabras denotan una mayor intensidad de la operación, ¿ya? Y lo están llevando al tema de que sin esa operación la empresa no puede seguir trabajando. Y eso no pide la ley. La ley te dice que solamente uno puede deducir todos aquellos gastos que sean necesarios para generar renta o para mantener la fuente. No te dice que sean gastos que sean esenciales, ¿ya? Que sean primordiales, esa es la palabra que he utilizado, que sean primordiales, que sean determinantes, que sean tan urgentes que si no se hacen, el negocio no sigue. A ese grado de intensidad no llega la ley. Sin embargo, la administración tributaria sí hace ese tipo de sustento legal para el reparo cuando encuentra estas estructuras que están ya justo en el borde de dejar de ser ilusión para pasar a ser defraudación tributaria, ¿no? Entonces, este es el primer reparo. No se acredita la causalidad porque no se demuestra la necesidad del gasto, ¿no? Necesidad del gasto. El segundo reparo que normalmente hace, lo hemos conversado ayer en extenso, el tema de las operaciones intercompanies, los servicios prestados entre empresas vinculadas que no superan el test de beneficio y o no se presenta la entrega de la información. Y nuevamente la SUNAT incide en este tema sobre los servicios no estrictamente necesarios. Recuerden que vimos el día de ayer que la norma tenía una redacción, en verdad, bastante exigente, ¿no? Bastante exigente porque la norma dice, el artículo 32A de la ley del impuesto a la renta, el inciso I referido a los servicios, nos dice que el usuario del servicio debe, perdón, se movió la diapositiva, el usuario del servicio debe poder demostrar a la SUNAT que tanto necesita ese servicio que si no lo hubiese contratado a la empresa vinculada, igual hubiera buscado un tercero no vinculado para que lo haga o lo hubiera hecho ella misma proveyéndose, viendo, usando las cosas que tiene a su alrededor y ella misma hubiera procurado satisfacer esa necesidad. Ese es el nivel de intensidad, el nivel de exigencia de ese servicio. Entonces, resulta complejo en la práctica, en verdad, demostrar ese servicio, la necesidad de servicio a ese punto. Hay situaciones en las cuales es tremendamente sencillo. Y les comentaba el caso el día de ayer de esta empresa acá en Perú que presta este servicio de reparación de las placas que conforman la banda continua para transporte de minerales en las minas. No hay otra empresa que haga ese servicio en el Perú. No, no de esa forma en todo caso. Entonces, la capacitación que venía desde Chile sí es absolutamente esencial, primordial, determinante para que la empresa pueda prestar sus servicios, porque si los trabajadores de acá no están capacitados, entonces no van a poder generar renta porque no van a poder ofrecer el servicio. ¿Ya? Entonces, en esos casos es tremendamente sencillo, pero hay otros casos que no, ¿no? Sino que se crean esos servicios con la sola intención de, digamos, trasladar ingresos o generar o reducir la renta neta, etcétera. Entonces, pero, digamos, de nuevo insisto, en una fiscalización definitiva, sea del IGB, o sea, del impuesto a la renta, el nivel de exigencia de los requerimientos sube cuando precisamente la SUNAT encuentra o sospecha que hay algún tipo de conjunto de operaciones que, vistas de manera estructurada, podrían llevarla a pensar que está ante una ilusión. ¿Ok? Después, ¿qué hace la SUNAT? Hace un reparo mucho más sencillo. Si, por ejemplo, se trata de un servicio de compañías vinculadas en las cuales una de ellas está domiciliada en el extranjero, pide la documentación en estricto, pide el contrato, los acuerdos, convenios, ¿no? Este,
en donde se revela la estructura de los costos y gastos del proveedor de servicios vinculado del extranjero. Y si no hay esa estructura de costos y gastos, repara el 100%. Y por último, si es que pasa el test de beneficio y si está revelado la estructura de costos y gastos del proveedor de un no domiciliado, podría haber un reparo parcial sobre el exceso del 105% de la factura del proveedor del servicio cuando se trata de un servicio de bajo valor añadido. Eso también lo hemos conversado ayer. Y este reparo es más o menos objetivo, ¿no? La primera parte, que sean servicios no estrictamente necesarios, es un tema que se puede sustentar y donde sí hay una apreciación subjetiva de lo que es estrictamente necesario. Pero los otros dos temas son mucho más objetivos, más blanco y negro. ¿Reveló o no reveló? ¿Se tiene o no se tiene la estructura de costo-gastos del proveedor? Que la haya informado el proveedor. Porque yo puedo preparar cualquier papel y decir, esta es la estructura de costo-gastos del proveedor. Pero yo no, pero la SUNAT ahí te dice, ok, ¿y cómo sé que te la envió él? O sea, tú me tienes que demostrar que es la de él. Entonces, ahí si no hay esa documentación que permita revelar que esa fue informada por el proveedor, por eso les decía ayer yo del contrato de estos casos, entonces te va a reparar el 100%. Pero si existe ese contrato, si existe ese acuerdo, ese convenio, en donde se revela esta estructura, entonces allí viene el tercer análisis, si estamos ante un servicio de bajo valor añadido o es un servicio regular. Si es un servicio regular, se acabó el tema, pero si el servicio prestado, que es estrictamente necesario, ¿verdad? Pero es un servicio bajo valor añadido, entonces solamente se puede deducir el 105% de la factura del prestador del servicio. Mejor dicho, no, está mal puesto. Se repara el exceso del 105% de lo que son los costos y gastos del proveedor del servicio. ¿Ok? Entonces, este es el segundo tipo de reparos y tenemos la particularidad que las dos temas, las dos viñetas que están ahí, las dos últimas son reparos casi objetivos, ¿no? En tercer lugar, no se cumple con la bancarización. Y el reparo también es muy objetivo, muy objetivo, ¿no? Muy objetivo. Ustedes saben que los montos de bancarización han disminuido y en el 2026 vuelven a disminuir, ¿no? Entonces ya prácticamente no va a haber ningún tipo de operación que no deba ser bancarizada. Entonces se tiene pagos no bancarizados. Y en este caso, por ejemplo, yo sí he visto el año pasado una revisión de una fiscalización parcial del IGB, ¿ya? En donde no es que hubiera un planeamiento tributario, pero sí ya empieza el tema. Me refiero a que la administración tributaria ya estaba pidiendo la comunicación del proveedor sobre el tercero designado a recibir el pago en vez de él, ¿no? En vez del vendedor de los bienes, en vez del acreedor, en vez del prestador del servicio. ¿Por qué? Porque la administración tributaria en el tema del IGB, como es un gasto, como el artículo 8 de la ley de bancarización te dice que si no se ha utilizado medios de pago, entonces se pierde gasto, costo y crédito fiscal, ¿verdad? Y lo que dice la modificación de la ley, como lo conversáramos, como se los pusiésemos la semana pasada, respecto de la modificación del artículo 5A de la ley del IGB, en esa ley se dice que no hay pago con medios de pago si es que el proveedor del servicio no hace la comunicación a la SUNAT previo a cualquier pago sobre la existencia de un tercero a quien se le va a depositar ese dinero y no a él, ¿no? Entonces, este reparo también es recontra papaya para la administración tributaria y es un reparo que muchas veces ni siquiera tenemos argumento de defensa, porque es un blanco negro, es bancarizar, ¿comunicaste o no comunicaste a la SUNAT? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, este es el tema. En tercer lugar, en cuarto lugar, otro de los reparos que realiza la administración tributaria, que es en verdad para mí bastante atrevido, ¿ya? Hace el reparo declarando que hay simulación absoluta de las operaciones, es decir, inexistencia de las operaciones estructuradas en el planeamiento. Y es que muchas veces ocurre que en verdad son operaciones sin sustento detrás,
sin que en realidad hayan ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué repara la administración tributaria? Dice, esta operación no ha existido. Si estamos en el IGB, normalmente la canaliza a través diciendo que se trata de una operación no real o una operación no fehaciente, de acuerdo a lo que señala el artículo 44 de la ley del IGB. Pero si la fiscalización es por renta, la canaliza a través de la norma 16, ¿ya? De la norma 16 que hemos visto, la cláusula antilusiva general, ¿correcto? Y nos llegan los, digamos, requerimientos de información con la afirmación ya desde el arranque, diciendo que es una simulación absoluta y que las operaciones estructuradas en el planeamiento no existen. Y reafirma, ¿no? Del análisis de la operación tal solamente se ha encontrado que hay facturas o que además de facturas existen contratos que no tienen fecha cierta, son operaciones que no tienen guías de remisión, son operaciones por las cuales no hay ingreso al almacén, son operaciones que no registran pagos, ni siquiera pagos parciales, y que además son operaciones en las cuales, a pesar de haberse pedido la información, el contribuyente fiscalizado no evidencia la transferencia o el servicio prestado. Y este requerimiento en donde la administración tributaria de entrada dice estamos ante operaciones simuladas, ese es en el lenguaje del fiscalizador tributario el peldaño previo para que el auditor elabore su informe técnico sobre existencia de ilusión tributaria y lo someta y lo lleve al comité revisor a cual hacíamos referencia cuando vimos el tema de la cláusula antilusiva general. Eso es lo que normalmente está pasando ahora. O sea, no es necesariamente que el auditor te diga hay simulación absoluta, pero la simulación absoluta es el tipo jurídico. Lo que te dice el auditor, que normalmente no es un abogado, sino que es un contador, un administrador o un economista, pero que significa lo mismo, este dice inexistencia de esas operaciones. O utiliza un término más del IGB, no fehaciencia las operaciones, o se trata de operaciones no reales. ¿Ya? En donde en un requerimiento de información previa, la administración tributaria te ha dicho, acredítame, demuéstrame, ¿no? Que estamos ante una operación que sí se ha producido. Y ese es el tema, ¿no? Estamos casi se me voltea la computadora, ya, estamos en esa situación. Entonces, ese es el requerimiento que ha venido de la administración tributaria y nuestra respuesta para la administración tributaria ha sido totalmente insuficiente. Entonces, al cierre del requerimiento, llega estas conclusiones en donde nos dice inexistencia de operaciones o operaciones observadas, y en el texto de eso viene y te dice, oye, no me satisface porque encuentro solamente hay una factura, hay pura, son los documentos, lo que me dice la factura, lo único que me dice es que se ha facturado por esa operación, pero no me demuestra que se haya realizado la operación. El contrato te dice qué cosa va a ocurrir, pero ni siquiera tiene fecha cierta, pero el contrato es un papel que puede ser hecho en cualquier momento y no me demuestra que se hizo la operación. Además, no hay guías de remisión, no hay ingresos al almacén, no se han producido pagos y en verdad el contribuyente no ha presentado ningún tipo de evidencia sobre la transferencia del servicio prestado. Y este tipo de cierres de requerimientos, estos resultados de requerimientos son los que son el peldaño previo al comité revisor. Cuando nos lleguen este tipo de resultados de requerimiento, es bastante probable que el auditor fiscal esté ya, o sea, ya haya conversado con su supervisor y con su gerente y ya hayan tomado la decisión de elaborar el informe técnico para hacer el informe técnico de preexistencia o de presunta existencia de ilusión para ser remitido al comité revisor. Esto pasa siempre, pero digamos, hasta este punto, en los reparos que nosotros hemos visto, perdóname un segundito, en este punto, hasta donde tenemos los reparos que hemos visto, todavía tenemos en realidad bastante margen de subjetividad en la interpretación por parte del auditor de la administración tributaria. Pero hay algunos casos en donde el tema es mucho más complejo y mucho más evidente. Y también son motivos de reparos por parte de la SUNAT, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de operaciones con no domiciliados,
es cada vez más frecuente en las auditorías que ocurren acá en el Perú, es cada día más frecuente que se esté solicitando al usuario del servicio, o sea, a la empresa domiciliada acá en el Perú,